Patricia Bullrich. Patricia, muy buenas noches, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, aquí Esteban Tribú le va a hacer la primera pregunta respecto de esto, porque usted ya no es ministra de Seguridad, pero obviamente conoce profundamente el tema. De hecho, usted y el gobernador Puyaro llevaron adelante el plan Bandera para combatir el narcotráfico y para darle seguridad a la provincia, Según ¿no? me contaba la ministra Alejandra Montolivo hace un rato nada más, estuvieron en contacto con esto. Patricia, ¿observaron con preocupación lo que se vivió y se está viendo todavía en Santa Fe, sobre todo en Rosario? Bueno, con total y absoluta preocupación. Hay una premisa fundamental que las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, no tienen el derecho a huelga, tienen que trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, porque no pueden mermar la seguridad de los ciudadanos. Con lo cual, lo que están haciendo es algo que es absolutamente fuera de la ley, que pone en riesgo la seguridad de la vida, la propiedad y la libertad de los habitantes. Y si bien el ministro se puede sentar a dialogar, tiene que sentarse a dialogar con la ley en la mano, porque no puede aceptar una presión de las fuerzas de seguridad, porque entonces las fuerzas de seguridad incumplen con su deber primario, que es cuidar a la ciudadanía. Así que, así como lo dije cuando sucedió esto en Misiones, lo digo ahora, como cuando sucedió en Córdoba hace años, no puede haber merma del servicio de seguridad de ninguna manera. Y mañana, cuando tratemos la ley de seguridad, la ley laboral, lo vamos a poner como el 100% del servicio. Y eso es lo que tiene que suceder. Así que me alegro que la ministra esté hablando con el ministro y con el gobernador, y apoyo total y absolutamente al gobierno de Santa Fe en este momento, que además todas las provincias están en una situación de mirar qué pasa en sus provincias, porque estos tienen efectos contagios. Claro. Esto va a ser distinto, porque una vez sucedió en el kirchnerismo abandonó a las provincias, y cuando varias policías provinciales se sublevaron, la gente terminó en los techos, como en el caso de Córdoba, en Tucumán, que fue un desastre, y en varias provincias más. Acá, pase lo que pase, que esperemos que no pase, que las fuerzas de seguridad provinciales hagan lo que tienen que hacer, y sus jefes manden a sus fuerzas provinciales y tengan dirección sobre sus fuerzas provinciales. Las fuerzas de seguridad federales van a estar siempre respaldando el orden constitucional y la seguridad de los ciudadanos. Así que si un policía de Santa Fe se va, habrá un policía federal o un miembro de una fuerza federal cuidando a los ciudadanos, que es su deber y su responsabilidad. Que podemos estar pasando un mal momento, que los sueldos no son los adecuados, no implica nunca dejar la función. Senadora Bullrich, de hecho la ministra Monteoliva le anticipó a Esteban Trebuch hace un rato que de las 8 áreas que patrulla la Policía Federal o las fuerzas federales, para decirlo mejor, se han ido amplificando por necesidad. Es decir, que la protesta tiene una potencia, o tuvo una potencia muy importante, con los patrulleros puestos uno al lado del otro, con las motocicletas policiales, con las sirenas encendidas, con la muestra de los recibos de sueldo de lo que los policías ganan, que es realmente una miseria en muchísimos casos. Insisto, estoy absolutamente de acuerdo, obviamente, con respetar la ley y la Constitución, y es ilegal un paro de la policía porque disponen de armas, entre otras cosas. Pero también me parece que hay que reconocer que el gobierno de la provincia, y no sé otros gobiernos porque no se conoce mucho, y no sé la situación de las fuerzas federales, realmente no están siendo
atendidas como corresponden, se juegan la vida. Los ejemplos que están dando de tener que viajar de un lugar a otro y pagarse su propio transporte, los ejemplos que están dando de las dificultades que tienen, no tienen ningún tipo de atención. Hay una cantidad de policías que se han suicidado, que no tienen atención postraumática, que combaten al narcotráfico con elementos muy precarios. Me parece que también hay una responsabilidad de la política de los estados, nacional y provincial, para prever este tipo de situaciones. De hecho, no se puede ni discutir cuando muestran los recibos de sueldo a alguien que se juega la vida todos los días contra un enemigo poderoso como es el narcotráfico, ¿no? Nosotros tenemos una filosofía, ustedes las conocen bien, que es siempre apoyar a aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar a la ciudadanía, cuidamos a los que nos cuidan, tratamos de darles las mejores condiciones. Este gobierno, el Ministerio de Seguridad Nacional, trata de darles siempre las mejores condiciones, y esto es una responsabilidad, por supuesto, y hay que mejorar la calidad de la salud, mejorar la calidad de sus viviendas, mejorar la calidad de su vida, y nosotros siempre los protegemos. Pero eso no se puede confundir con el límite de dejar la función. Porque usted deja un barrio y si en ese barrio hay un muerto, ¿qué pasa? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, la policía puede peticionar, puede buscar que la escuchen, lo que no puede es abandonar la tarea. Porque abandona la tarea y las consecuencias pueden ser gravísimas. Entonces, nadie más que nuestro gobierno ha dicho y ha planteado y trata de cuidar en todo lo que puede a la fuerza de seguridad, de darle el mejor equipamiento, de cuidarlas, de tratar de que tengan el mejor salario sabiendo que no lo tienen y que lo tienen que tener y buscando recursos. Eso es un tema. El otro tema es el abandono de la tarea. El abandono de la tarea no se puede hacer, nunca, porque puede costar la vida de ciudadanos. Lo despido, Esteban, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. No, un lujo hacer el pase por contigo. acompañarnos. Patricia, si me permite, tenemos a nuestra compañera Abigail Oliveiro allí en Santa Fe para que nos actualice informativamente lo que está pasando. Ya estamos a 20 minutos de esa reunión, al parecer trascendente. Simplemente una actualización y seguimos conversando con usted, senadora. Con todo gusto. Sí, bueno, Alfredo, muy buenas noches. Hay muchísima expectativa por esta reunión que se va a llevar adelante a partir de las 23:30 y para que ustedes tengan una idea de las cosas que se van a pedir o por lo menos que se charlaron aquí entre los voceros y quienes representan a los policías que están llevando adelante esta protesta, ¿no? Un sueldo básico de 1.900.000 pesos, la reincorporación de aquellos policías que fueron desafectados, que no hayan sanciones para los mismos, reintegros que se deben de meses anteriores, que las jornadas para los policías que están en zona sean de 24-48 y los que vengan desde afuera que sea de 24-78 y el pago de los viáticos. Esto es lo que van a pedir y lo que sostienen los familiares, los policías en ejercicio, policías retirados y quienes se encuentran aquí congregados, es que haya un petitorio, algo formal que pueda dar cuenta de que esto se va a llevar adelante. Caso contrario, van a permanecer aquí los días que sean necesarios. Bueno, Abigail, estamos absolutamente atentos a tu trabajo, realmente un trabajo riguroso, responsable que has hecho durante todo este tiempo. Vamos a seguir atentos. ¿Cuántas personas calculás que hay y cuántos patrulleros están estacionados ahí en ese lugar? Ese lugar en donde vos estás parado, que es la jefatura de la policía de la provincia de Santa Fe. Exactamente, la unidad regional número 2 de Rosario. Por lo menos aquí tenemos 20 patrulleros apostados sobre la avenida, en los alrededores también. Hoy estuvieron presentes alrededor de 50 motos que después salieron a patrullar la zona, porque también una muestra de diálogo entre la policía y también el gobierno fue mostrar que había voluntad de negociar, y estamos hablando de que hay alrededor de 500 personas aquí, teniendo en cuenta los efectivos y los familiares, un poco más te diría.
Está muy bien, estamos atentos y a tu llamado respondemos con rapidez y con velocidad, Abigail. Muchísimas gracias. Senadora, obviamente usted integra el gobierno de Javier Milei, de La Libertad Avanza, y hoy una legisladora de La Libertad Avanza fue muy crítica con el gobernador Maximiliano Puyaro, diciendo que le pagan muy poco a las fuerzas que nos cuidan, que nos tienen que cuidar, y gastan muchísimo dinero en otro tipo de cosas que no son tan trascendentes. Ahí también hay un reclamo genuino, me parece, de la legisladora, ¿no? Ahí estamos viendo el tuit de Romina Díez. Puyaro gasta millones en estructuras políticas, secretarías inútiles y pauta oficial. Y después no puede pagarle a quienes ponen el cuerpo para cuidarnos. Eso no es falta de recursos. Es un error de prioridades y una pésima gestión. Un Estado que no cuida a quienes garantizan la seguridad, educación y la salud no cumple la función básica. Esperemos que revisen sus prioridades y gobierne pensando en los santafesinos. Bueno, ahí está clarito lo que plantea, insisto, alguien de su propio espacio político, senadora. Bueno, por supuesto. Una cosa es cómo utiliza los fondos la provincia de Santa Fe. Esto es un tema que se puede discutir, como lo está discutiendo Romina Díez con el gobernador. Cómo se prioriza, cuánta plata pone por cada senador y cuánta plata pone por cada policía. Eso es una discusión razonable. Ahora, yo como ex ministra de Seguridad, que tuve la responsabilidad de dirigir la seguridad de la nación en 2 oportunidades, quiero separar este tema que se está discutiendo en Santa Fe de lo que puede pasar en todo el país. Claro. El efecto contagio de las fuerzas de seguridad. Y que la gente termine como terminó en la provincia de Córdoba hace unos años, sí, arriba de los techos, sin policías y sin nadie que los cuide. Y terminando en el medio de una selva, sin ley, sin justicia, sin nada. Así que si hay una discusión de prioridades, está muy bien que nuestros representantes lo discutan. Y si creen que hay gastos superfluos y estructura de más en la política que podría ir por otro lado, está bien que lo discutan. Ahora, yo discuto un derecho humano fundamental de todos los ciudadanos de ser cuidados. Y eso no se puede descuidar, ni puede un miembro que entra a una fuerza de seguridad hacer una huelga, declararse fuera de servicio y dejar a la población sin protección. Eso no puede pasar, porque además, así como hoy está pasando en Santa Fe, puede pasar mañana en cualquier lugar. Entonces, no lo podemos permitir. Senadora Bullrich, además de su experiencia como ministra de Seguridad, usted también fue ministra de Trabajo y ahora está con la responsabilidad de llevar adelante lo que acaba de mencionar y con lo que mañana va a tratar con gran expectativa en toda la Argentina, que es la reforma o la modernización laboral. Quiero que escuche el testimonio, yo le puse de título El salvaje golpismo de un dirigente sindical. Lo invito a usted y a todos los televidentes a que veamos lo que dijo el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Fíjese la manera en que planteó la crítica y la manera en que se expresó respecto de cuáles son los reclamos. Lo dice así Daniel Jofrá. Seguramente van a escuchar, incluso de parte de lo que supuestamente deberían estar de este lado, que nosotros somos inorgánicos, de los enemigos que queremos desestabilizar a este gobierno. Y sinceramente, esto lo digo a nombre personal, si no nos podemos garantizar una vivienda digna para los compañeros, vacaciones, que nuestros hijos vayan a la facultad, que tengan las 4 comidas diarias, que se puedan vestir a donde quieran, que tengan su propio vehículo, salud. Vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado. Si no, esto no se va a terminar nunca más, compañeros y compañeras. Dejemos de dar vuelta con eso que dicen que no hay motivo para ir a una huelga. Ahí sobran los motivos, no puede ser que los abuelos sean punta de lanza de la clase trabajadora. Muchas gracias.
Bueno, quedó claro, no vamos a prender el fuego, va a prender fuego el país, no nos queda otra, dijo. Quería primero escuchar su opinión respecto de esto, senadora. Bueno, cada vez que se tocan los intereses del sindicalismo o de una parte del sindicalismo argentino, reaccionan de esta manera, amenazando, diciendo que van a quemar todo. Bueno, nosotros tenemos una decisión que es mayoritaria, que es que el día de mañana vamos a trabajar una ley laboral que desde nuestro punto de vista es una ley equilibrada, una ley que es pro trabajo, pro empresa, pro trabajador. No hay ningún tipo de artículo que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Y sí, es una ley que genera certezas frente a juicios laborales que destruyen empleo, certeza frente a un país que hace 15 años no crea empleo por el miedo que tienen los empresarios, certezas abrir empresas por los problemas que significa contratar. Por eso Argentina es el país con menos empresas del continente. Con menos empresas del continente. ¿A usted le parece que nosotros no tenemos capital humano como para abrir más empresas? ¿Por qué no se abren más empresas en Argentina? Claro. Porque es imposible. Por eso en esta ley se bajan impuestos, por eso en esta ley se trata de modernizar figuras que hoy son absolutamente obsoletas, y por eso se busca un equilibrio para que un juicio laboral no se lleve puesto a una empresa. Hoy la misma Corte Suprema de Justicia acaba de ponerle límites a la Cámara Nacional del Trabajo, que fue por encima de los reclamos que pedía una trabajadora en un juicio, y llevan, ¿no? Porque ahí evidentemente hay otras cosas, hay otros intereses, llevan los juicios a un imposible. Y la Corte Suprema de Justicia, por suerte, ya viene poniendo límites. Esta ley es una ley que va a generar certidumbre, menos juicios, más posibilidad de que las empresas planifiquen y que los trabajadores sepan cómo van a ser las reglas de juego del trabajo. No es antitrabajo ni es antiempresa, como eran siempre las leyes, ni es antitrabajadores. Es una ley objetiva. Así que estamos contentos con esta ley y, bueno, mañana creemos que va a ser un paso importante, porque fíjese que todos los gobiernos que no tuvieron raigambre en el peronismo intentaron cambios en la legislación laboral. Sí. Arrancó Alfonsín, siguió De la Rúa, siguió Macri. Bueno, esta vez se vota. Esta vez se vota, qué título importante. Aclaro, digo, usted obviamente está metida en todo el día en reuniones de la reforma laboral, pero aquí su sucesora, Alejandra Monteoliva, dio la información y anticipó que este sindicalista, Daniel Jofrá, que dijo vamos a prender fuego el país, ya ha sido querellado, ya ha sido presentado en la justicia una denuncia por las amenazas, porque dijo que aquí los que amenazan con este tipo de situaciones no se las llevan de arriba, y ya está presentada en los tribunales. Digo porque el que las hace las paga. El que las hace las paga. Así es. Y aquí sale. Obviamente usted va a decir que sí, lo podemos grabar y todo. Los 44 votos que tienen, ya los tienen abrochados, como se dice en la jerga. ¿Están asegurados esos 44 votos, senadora? Mire, yo soy un poquito más humilde en ese sentido. Quiero trabajar hasta el último momento, hasta el momento en que se vota. Creo que es importante no descuidarse, estar atento, escuchar a todos. Los hemos escuchado durante meses, hemos recibido más de 1.500 organizaciones durante estos, digamos, desde diciembre hasta ahora, más de 1.500 organizaciones de todo tipo, laborales, empresarias, para hacer esta ley. Creo que está armada. Ahora, en el momento en que ponen el tablero, ahí vamos a ver. Yo creo que la ley va a salir porque hemos trabajado para eso.
pero es importante esperar hasta ese momento. No me gusta cantar victoria antes de la gloria, ¿no? Así es, como hincha de Independiente, pero bueno, también Juan Manuel Fangio decía, carreras son carreras, hay que correrlas antes de hay que correrlas. Hay que correrlas, celebrar. Bueno, pero sí ha trascendido, confírmeme si es así, que en parte de la negociación, sobre todo con los gobernadores, bueno, eliminaron la rebaja del impuesto a las ganancias y hay otros 28 cambios más pequeños. ¿Eso usted me lo puede confirmar, senadora? Sí, por supuesto, pero igualmente yo quisiera plantear una cosa. Se hizo mucho énfasis en el impuesto a las ganancias. Esta es una ley laboral, no es una ley impositiva. Nosotros siempre queremos bajar impuestos porque creemos que el país tiene precios caros y los argentinos consumimos todo más caro porque tenemos, entre otras cosas, problemas históricos de precios caros y además tenemos también altos impuestos y nos gusta bajar impuestos. Ahora, la centralidad de esta ley es laboral. Nosotros acá lo que hacemos es generar figuras laborales que van a ayudar a entender el mundo del trabajo actual, no el de 1975, donde están clavados los convenios colectivos de trabajo. Tratamos de generar mucha credibilidad en aquellas personas que van a dar trabajo, que sepan que tienen recursos como para poder pagar las contingencias. Por eso generamos un fondo de asistencia laboral. Y todos aquellos trabajadores que hoy trabajan en la informalidad van a tener, los empresarios van a tener recursos de bajas de impuestos para que puedan pasar a la formalidad. Nuestro objetivo fundamental es no ser un país con el 43% de trabajo en la informalidad, sino ser un país cuyos trabajadores todos estén en la misma categoría, no haya trabajadores de primera y de segunda categoría. Esta ley le da muchos incentivos a los distintos empleadores a poner a sus trabajadores registrados. Y eso es muy importante, Por eso, para nosotros, la centralidad de esta ley es lo laboral. El impuesto a las ganancias se discutirá en una reforma impositiva más adelante, pero no es donde queremos poner el eje. Hablando de credibilidad que usted está planteando, la llevo a un par de temas más ríspidos, senadora. El primero, ¿de qué manera cree usted que impacta, erosiona la credibilidad del índice de precios al consumidor y el trabajo del INDEC, todo este ida y vuelta que pasó con la renuncia de Marco Lavagna y con el haber retirado un nuevo sistema de mediciones? ¿De qué manera cree que eso va a impactar en la credibilidad de los números? Yo creo que no impacta porque seguimos con el mismo número. A ver, lástima que se decidió a último momento, porque el presidente hace tiempo que no estaba de acuerdo con esto. Quizás debíamos haber frenado este cambio y esperado a que la inflación esté totalmente chata, como para no tener esta duda, porque ya la duda se hubiera instalado de cualquier manera. Al tener el mismo índice, bueno, nada cambia. Si hubiéramos tenido el nuevo índice, hubieran dicho, si salía más abajo, que es lo que dice Caputo, que iba a salir más abajo, iban a decir que movimos el índice para tener menos inflación. Bueno, ahora la inflación que tenemos es la misma que venimos midiendo desde que comenzó el gobierno y desde hace años. Desde que se fue Moreno, estamos midiendo de la misma manera. Así que esto es estable. No se puede dudar del índice cuando hay estabilidad. ¿No se modernizó el índice? Sí, no se modernizó. Igual iba al 2018, con bastantes años de atraso. ¿Se comunicó un poco tarde? Se comunicó un poco tarde. Esto es verdad, pero el índice no se movió, con lo cual no puede haber duda del índice. Y además, el que subió, Pedro Línez, sí, es el máximo experto que tiene, no solo la Argentina, sino uno de los primeros del mundo, que fue cuando Moreno estaba, él ya era del INDEC, cuando Moreno estaba al frente de la Secretaría de Comercio, él se fue a Qatar
de jefe de estadísticas de Qatar para correrse de Moreno. Claro. Es una persona idónea, totalmente, de los más idóneos, de los mejores expertos en estadísticas que tiene la Argentina, y además es una persona que cuando le movieron los números e intentaron manipularlos con Moreno, se fue del INDEC y se fue del país y trabajó como jefe de estadísticas de Qatar. Así que total y absoluta confianza en quien hoy maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Senadora, yo le agradezco mucho que en las vísperas de un día histórico para la Argentina y con el rol que usted está jugando nos atienda. Me quedan dos preguntas ríspidas más, porque apelo básicamente a lo que ha sido su trayectoria en los últimos años. Usted siempre ha luchado contra la corrupción, siempre ha luchado por la honradez en la actividad pública, por la honestidad, y hoy se ha conocido el primer procesado por corrupción de este gobierno, que es Diego Españolo, con el tema del manejo por lo menos sospechoso, se sospecha que corrupto, de los fondos de discapacitados. ¿Qué posición tiene frente a eso? Porque, bueno, sabemos cuál es su posición histórica, pero en este caso es el gobierno que usted integra, ¿no? Bueno, pero el que las hace las paga. Y es así. Si las hizo y si la justicia cree que tiene responsabilidad, bueno, tendrá que atravesar un proceso y defenderse como cualquier ciudadano. Así que si él tuvo todas las confusiones que tuvo, si no fue nunca claro, fue una persona que no fue clara. Entonces involucró de golpe en conversaciones bastante extrañas. Sí. Lo que está claro es que el procesado es él. Y digamos, ahí o no se limpió ese instituto, se manejaron cosas extrañas y eso generó un problema para el gobierno. Y al gobierno yo creo que le conviene que sea la justicia la que decida qué pasa con Españolo, porque bueno, si uno no trabaja bien como funcionario, tiene que pagar las consecuencias. ¿Será después culpable o no? Bueno, lo dirá el tiempo. Pero ahora tiene un primer paso que es el procesamiento. Yo estoy convencida que el presidente está de acuerdo con esto, porque él nunca se mete con la justicia. Cuando la justicia procesa o actúa, el presidente no se mete. Y además es él el que estaba a cargo de ese organismo. Y por eso está bien que si la justicia tiene las dudas para procesarlo, lo haga. Después veremos cómo termina. Y de ahí para abajo hay varios que estaban comprometidos con mecanismos poco transparentes. Y esto demuestra claramente que era a ese nivel. Y eso también es importante decirlo, porque acá se dijeron muchas cosas de niveles más altos, pero acá en los procesados son los que estaban en la responsabilidad de esa tarea. Interesantísimo, y yo diría, bien sincera su opinión, ¿no? Ahí hay varios títulos en lo que usted está planteando, el que las hace las paga, si es responsable tiene que pagar las consecuencias, es de Españolo para abajo. Y ahora sí, la última, y le agradezco mucho, la dejo descansar, senadora. También usted ha sido una gran defensora en los momentos más duros de la libertad de prensa en la Argentina, durante el kirchnerismo, por ejemplo, y la cantidad de mecanismos para intimidar, para presionar, para coaccionar el periodismo, y en este caso, bueno, se ha anunciado esta oficina insólita, esta insólita oficina liderada por un hombre, por un tuitero, por un hombre de las redes, un poco para tratar de controlar o de responder al periodismo, cuando el Estado Nacional tiene toda la estructura y el aparato para contar cuáles son sus acciones y cuáles son sus ideas y cuál es su información correcta. Yo no le encuentro algo positivo a esa situación, pero me interesa la opinión suya, senadora. A ver, yo soy de otra generación, ¿no? A la generación de las redes, a la generación del tweet. A mí, la verdad es que no me gusta pelearme con el periodismo, no es mi manera. Entiendo que hoy en día hay muchas cosas que se dicen en la rapidez de la información que no son ciertas. Eso ha pasado en muchas oportunidades, pero también ha habido muchas veces donde el periodismo ha
sido la punta de lanza de investigaciones muy importantes en la historia de la Argentina. Entonces, el presidente tiene una lucha muy fuerte con la verdad. Y para él la verdad es un valor supremo. Y él cree que tiene que defender la verdad cuando esa verdad no está dicha. Esa es su manera de pensar. Yo vengo de una formación distinta, lo dije el otro día cuando estuve con Mirta Legrand, vengo de una formación distinta, que es, yo no confronto con el periodismo porque considero que el periodismo cumple un rol. Me pueden gustar algunos, otros no. Muchas veces dicen cosas de mí que no me gustan y me las banco. Y cuando hay algo que yo considero que no es correcto, hablo personalmente, no públicamente, con los periodistas para decirle, mira, fíjate esto, míralo, porque no es lo correcto. Ahora, el presidente nació de otra manera, nació con esta impronta siempre, para él la verdad es algo que está por encima de todo, y si alguien dice algo que él cree que no es verdad, lo discute. Y lo discute sintiendo que él tiene el derecho de hacerlo. Pero bueno, a ver, en un gobierno hay como distintas maneras de ver un mismo proceso. Yo lo puedo discutir de otra manera. Si tengo algún problema con Alfredo Leuco, lo llamo por teléfono y digo, che, Alfredo, fíjate esto, míralo, a ver si es así o no es así, te doy los datos, confrontalo. Muchas veces hoy los periodistas trabajan en una rapidez impresionante, que compiten para ver quién saca el primer artículo de tal tema. Sí. Y entonces hay muchos problemas, pero bueno, a ver, yo no tengo esa cultura de las redes, tengo otra cultura y bueno, y ahí me siento. Entiendo al presidente, pero mi camino es otro, aunque estemos juntos en lo principal, que siempre es defender que por lo menos no se digan cosas que son total y absolutamente falsas o que tengan como intención la falsedad. A mí me pasó con el caso Maldonado. Sí, recuerdo. Fue falso del principio hasta el fin. Recuerdo. Y me tuve que defender. Y ahí aprendí que la verdad no se defiende sola. Me tuve que defender con uñas y dientes, pero me defendí buscando siempre la manera de tratar de explicar por qué lo que se estaba diciendo, que no era el periodista, sino lo que estaban diciendo los que estaban tratando de imponer esa mentira, estaban errados. Y bueno, al final ganó la verdad. Senadora Patricia Bullrich, un gusto como siempre. Muchísimas gracias por atendernos en las vísperas de un día tan particular para usted. Así que ha sido muy amable. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Un abrazo. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 40